Bueno, la comunicación que vamos a presentar ahora, como veis, se titula Tactos más intraverbales o tactos impuros. Lo mismo da, que da lo mismo. Bien, lo que primero tengo que agradecer que, como veis, lo hemos firmado 4 personas y yo voy a presentar aquí los datos de Miguel Ángel Maldonado de su tesis doctoral. Está en ello. Lógicamente debería haber sido él el que presentara sus datos, pero como yo soy un poquito más mayor que él, pues me toca a mí hacer la presentación, ¿no? Y además, lógicamente, como podía entender, al ser el director, pues da igual que lo hagamos uno u otro. Bien. Bueno, todo el mundo que esté familiarizado con conducta verbal sabe que una de las operantes básicas son los tactos, que hay una definición clara aquí, retomamos Skinner, y como veis es una operante verbal en la que la respuesta de una forma determinada es evocada por un objeto o un evento particular. Bien, y eso es bastante habitual. Sin embargo, el propio Skinner vio que había algunas situaciones que no se ajustaban de forma radical a la descripción de tactos que él tenía y tuvo que añadir algunas definiciones distintas y una de ellas fue la utilización del concepto de tacto abstracto. Así que en el tacto abstracto se produce algo diferente a lo que sería un tacto puro. Bien, y nos pone el ejemplo que es claramente, para nosotros es muy claro. Para evocar una respuesta que está bajo el control de una sola propiedad de un objeto es necesario no solo presentar el objeto, sino también especificar la propiedad ante la cual reacciona. Por tanto, para lograr la respuesta rojo, uno debe presentar también tanto un objeto rojo como una ocasión verbal en la cual se refuerce específicamente la respuesta. Por ejemplo, decir, dime de qué color es. Así que, bueno, este tema es un tema que en las revisiones que nosotros hemos hecho no se acaba claramente de definir. Exactamente, entonces hablamos de un tacto más una intraverbal o es un tacto impuro o qué es. ¿Es lo mismo o se puede decir al contrario? Bien, la tesis doctoral de Maldonado gira en torno a ese tema, intentar dilucidar un poquito esta cuestión. Bien, una definición diferente de tacto es la que hace Griar y, bueno, añade un elemento que Skinner no lo deja muy claramente descrito y es que se refuerza por reforzamiento generalizado. Pero lo que a nosotros nos interesa es que Griar hace específicamente una distinción entre tacto puro e impuro. Él habla ya específicamente de 2 tipos de tactos. Así que en un tacto impuro sería un tacto que ocurre bajo el antecedente de control múltiple. Es decir, que hay un control verbal y un control físico. Por ejemplo, pregunta, ¿qué es esto? Bueno, aquí ya específicamente se está planteando que hay 2 elementos de control. Bien. Otras operantes distintas son las intraverbales, pues son operantes que están bajo el control de estímulos verbales. Bien, todos hemos oído un montón de intraverbales, que cuál es la capital de España, cómo te llaman, número de teléfono y así sucesivamente. Hacemos muchas intraverbales. Bien. Nosotros hemos ido detectando un fenómeno que proviene de las discriminaciones condicionales, que son los estímulos compuestos. Así que existen relaciones conductuales que una persona tiene o necesita ver varios estímulos y la combinación de esos estímulos nos hace elegir uno u otro. Así que en los estímulos compuestos, en una discriminación condicional, hay cuatro posibilidades de respuesta y una de ellas depende de 2 estímulos antecedentes y la combinación de ellos nos va a dar la elección correcta. Ahora lo vamos a ir viendo con algunos ejemplos. ¿Bien? Bien, nosotros en el 2013 avanzamos ya en esta línea, estuvimos haciendo algunos experimentos de discriminaciones condicionales y discriminaciones simples que incluían estímulos compuestos y pensábamos que la aportación de los estímulos compuestos podría ayudar para explicar algunos de estos fenómenos. Y os voy a retomar aquí algunos ejemplos. Así que si uno ve el cuadro de las meninas y dice el nombre de las meninas, es un tacto. Si uno le dice cuadro, dinos un cuadro y la persona responde las meninas, sería una intraverbal, son cosas distintas. Si por el contrario nosotros ante el cuadro preguntamos
dime el nombre del cuadro, eso es un tacto impuro. Aquí aparece, en la definición de Gria, están los dos estímulos, el verbal y el físico, en este caso el cuadro, y la combinación de los dos nos va a dar la respuesta correcta. O por el contrario, decir las meninas, señala las meninas y elegimos el cuadro. Típicamente sería una discriminación condicional de primer orden. Bien, pero puede darse el siguiente caso. Nosotros, entre el cuadro, podemos preguntar por el pintor, el cuadro, y podemos decir Velázquez o las meninas ante la palabra cuadro. Así que diríamos que un mismo estímulo tiene asociados dos elementos y dos posibles respuestas. Pero entre ellos aparecen combinaciones, que nosotros le vamos a llamar derivaciones. Las rayas rojas hacia abajo, azules hacia abajo, nos describirían lo que nosotros enseñamos, y las derivaciones son lo que emerge, se deriva. Así que una derivación sería la posibilidad de decir Velázquez y elegir el cuadro, las meninas elegimos el cuadro, decir Velázquez y pintor, y las meninas es un cuadro. Pero además de eso existen combinaciones como el cuadro que pintó Velázquez es las meninas, o el pintor que pintó las meninas es Velázquez. Así que aparecen todas esas combinaciones de elementos. En el primer caso, como veis, puede ser una discriminación condicional dependiendo de los estímulos que tengamos, o una intraverbal, otra intraverbal, una discriminación condicional e intraverbales. Así que en ese artículo del 13 lo que nosotros hicimos fue un procedimiento de enseñanza y medía la transferencia del aprendizaje a todas estas nuevas discriminaciones. Eso no se enseñaba de forma explícita. Bien, así que en los trabajos de Maldonado, en su tesis doctoral que está en preparación y en un artículo que estamos elaborando, hacemos lo siguiente. El objetivo es estudiar con un diseño entre grupos el efecto de la enseñanza de los tactos impuros versus los tactos más intraverbales en la derivación de 4 nuevas intraverbales. Bueno, ya no hay que decir, porque el otro día tuvimos una conferencia donde nos hablaba que la metodología es una herramienta. Así que, bueno, vamos a superar ya la eterna polémica de si estudios de caso o estudios entre grupos. Bueno, cada cosa depende de para qué. Para mostrar determinados fenómenos tiene que tener una potencia en base a un número y en base a una comparación, y por eso se dice diseño entre grupos. En esencia son estudios de caso con réplica, 6 sujetos, 10 sujetos conforman un grupo, y 6 sujetos de réplica se le aplica un procedimiento distinto y se le aplica análisis estadístico y vemos qué pasa. ¿Bien? Bueno, así que en este experimento hay 2 procedimientos diferentes, que son los siguientes. Se le enseñan tactos y se le enseñan, en el primer procedimiento se enseñan intraverbales y en el segundo se enseñan tactos impuros. Aquí ya hay una variación entre ambos procedimientos. Fijaros, creo que queda bastante claro, como veis, la diferencia del segundo procedimiento está en que aparece la figurita más la palabra, más alfa, beta o sigma. Bien. Y se prueban las derivaciones en todas estas dimensiones. ¿Vale? Se prueba qué ocurre con eso, si se deriva o no. Bien, pues aquí están los procedimientos. Así que, a bote pronto, vemos cuál es la ejecución de los sujetos. Técnicamente, estadísticamente, los datos indican que ambos procedimientos son similares a la hora de producir las derivaciones. Es decir, da igual enseñarlo con tactos impuros o más intraverbales o tactos impuros. Los sujetos tienen aproximadamente la misma ejecución. Matemáticamente no existen diferencias estadísticamente significativas, pero sí se observa un efecto distinto, y es que en una prueba posterior de ejecución en tactos impuros, en el primer caso solo 2 sujetos de los 6 hacen la derivación y en el segundo caso lo hacen los 6 sujetos. Así que ya parece que hay un elemento distintivo. No afecta a la derivación, pero sí afecta a la ejecución en las pruebas intraverbales. ¿Bien? Bueno, así que los datos ponen de manifiesto, como os digo, que no existen diferencias estadísticamente en la derivación, pero sí aparecen
un efecto distintivo en los test, en los test de los tactos impuros. Bien. Pero como en el mismo procedimiento, bueno, eso no se esperaba. No esperábamos que hubiera esa cuestión, ¿no? Parecía que la derivación iba a ser igual y lo que demostraron los datos es que no. Así que, claro, alguien muy listo, que lo hay muchos, y en este congreso somos muy listos todos, pues diría, claro, te sale la prueba de tactos impuros porque tú de alguna manera le estás poniendo el estimulillo por ahí. Así que no le estás haciendo transferencia o derivación, lo que le estás es enseñando. Así que si tú le enseñas, pues lo va a hacer mejor. Por eso se hace un segundo experimento donde vamos a quitar ya esa historia, es decir, vamos a eliminar la posibilidad de que el sujeto tenga mejores resultados por la enseñanza, porque aparezca el estimulillo. Y eso complica la cosa muchísimo. Así que fijaros, tuvimos que idear un procedimiento que tenía todos estos elementos. Un procedimiento, tres procedimientos distintos donde hay medición de dos sets de estímulos, primer set, segundo set, se evalúa, lo normal es que, como podéis comprender, que no haya diferencia aquí porque todavía no se ha enseñado, y luego se le empieza a enseñar cosas distintas. Fijaros, al último grupo se le enseñan los tactos impuros y a los dos grupos superiores se le enseña intraverbales. Bien, se pasa una prueba, se mide con el primer set de estímulos y ahora enseñamos con otro nuevo estímulo, ¿vale? Y hacemos lo mismo, pero cambiamos de orden. Y al grupo 2 le metemos una enseñanza de tactos impuros. El primero diríamos que es todo intraverbales, el segundo primero intraverbales y después tiene los tactos impuros, y el tercero es tactos impuros e intraverbales y se vuelve a medir. Bueno, pues estos son los resultados. Bien, así que ahí vemos la ejecución de los sujetos ya solo en las pruebas de los test de los tactos impuros, ¿vale? Así que ahora ya estamos viendo cuál es la ejecución de los sujetos. Y claramente se ve, a golpe de vista, si entras en detalle todos los nombrecitos que aparecen ahí, que la gráfica 3 es muchísimo mejor. Las columnas están arriba, ¿vale? No vamos a entrar en el detalle de qué tipo de test todavía es, pero a golpe de vista ya nos está diciendo que algo pasa. El procedimiento 3 es mejor. ¿Bien? Bueno, y ahora os voy a presentar, vale, perfecto, os voy a presentar exactamente qué ocurre con los resultados. Visualmente yo creo que aquí con esto se queda mucho mejor. Bueno, pues entre el primero y el grupo final, cada columna, lo rojo, ¿vale? Al principio, como veis, no hay diferencia. Aquí no hay diferencia, es lo esperable. Si salen diferencias, mal asunto. ¿Qué ocurre? Entre el primer grupo y el segundo grupo sí hay diferencias estadísticamente significativas. Es decir, que de enseñar a intraverbales a enseñar a tactos impuros sí existen cambios. Y la réplica nos diría que también pasa lo mismo en el segundo grupo. Así que el segundo grupo tiene intraverbales frente a tactos impuros, también hay diferencias a favor del grupo de tactos impuros. Y no hay diferencia entre intraverbales e intraverbales. Claro, eso también es esperable, no tiene por qué haber, si son lo mismo, es el mismo procedimiento, ¿no? Bien. Ahora bien, segunda prueba de evaluación. Sí existen diferencias entre intraverbales y tactos impuros, como era esperable. Ya se está confirmando que la enseñanza de tactos impuros es mejor que la enseñanza con intraverbales, tactos puros más intraverbales, ¿vale? Se enseñan tactos puros e intraverbales. Y ahora una cosa absolutamente sorprendente, no hay diferencia en la segunda evaluación entre los tactos impuros y las intraverbales. Y eso es genial, porque de alguna manera la diferencia de un grupo a otro está en la historia previa. Así que en el grupo 3 parece indicar que si una persona aprende con tactos impuros,
Luego, si aprende con tactos puros e intraverbales, tiene una historia de aprendizaje y esa historia es suficiente para que el sujeto tenga una igual ejecución al mejor grupo, que es la enseñanza de tactos impuros. ¿Bien? Y, lógicamente, pues fijaros que hay aquí diferencias. También se corrobora otra vez más en el último grupo, el grupo primero frente al tercero, nos dice que los tactos impuros es mejor, mucho mejor que el procedimiento 1. ¿Bien? Así que, a priori, los resultados parecen indicar, y yo diría que ya no parecen, sino que lo indican claramente con este segundo experimento, que los tactos impuros no son la mera suma de tactos más intraverbales, no es lo mismo. Así que en la literatura, cuando uno revisa, la gente le llama de distintas maneras, porque son términos nuevos, son cosas que no están muy claras y ya parece indicar todo que no es así. La enseñanza de tactos puros e intraverbales no garantiza la aparición de los tactos impuros. Los tactos puros, intraverbales o discriminaciones condicionales parecen ser más básicos que los tactos impuros, porque si tú aprendes lo básico no surge los impuros, que hay combinaciones, el elemento es la cantidad de combinaciones. Así que enseñar tactos impuros o tactos puros tiene un efecto similar en la derivación de operantes básicas, la simple, el tacto puro, la intraverbal, pero no tiene el efecto en la más compleja, en este caso, que sería la impura. Así que, con los datos, nosotros recomendamos que aquellas personas que están en el ámbito aplicado, cuando enseñen tactos, que enseñen tactos impuros. ¿Vale? Muchas gracias y espero vuestros comentarios.